Es inevitable pensar siempre en lo que nos rodea y darle un sentido determinante a lo mismo. Las manifestaciones culturales de un pueblo, país o región es todo lo que los hombres han hecho desde los comienzos de la humanidad y con los cuales supimos sentirnos identificados. Nuestra cosmovisión da un sentido determinante a esta cosmovisión, y el valor determinante es el hecho de que tan acostumbrados estamos a estos para considerarlos importantes a referirnos a estas acciones como normales. Muy buenos días a todos. Este es el video expositorio perteneciente al grupo multicultural del curso quinto de comunicación del Instituto San Pablo Apóstol. Y juntos presentaremos el tema de subculturas y contraculturas. Antes de pensar, es sumamente necesario el concepto de lo que conocemos como cultura. La cultura es el conjunto complejo de toda forma y expresión de una sociedad determinada que incluye costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas. Los pueblos encuentran en la cultura explicaciones y sentido a sus acciones, ideas e incluso soluciones a sus problemas. Todo lo que hacemos está impregnado de cultura. En resumen, la cultura es el conjunto de valores, normas y patrones de conducta a través de los cuales miramos al mundo que nos rodea. Todas estas pautas llegamos a considerarlas normales, pero ese cuestionamiento nos lleva a considerar que es normal y se nos presenta una respuesta subjetiva. Lo que a nosotros nos parece extraño de una cultura tal vez para la otra no lo es. Para un punto de vista externo, nosotros somos los que resultamos tener costumbres extrañas. Para ello, cuando hablamos de normalidad, decimos que es construida desde una hegemonía, es decir, un solo punto de vista dominante que define lo que es normal para una cultura. Siempre el grupo dominante que define la normalidad es correspondido a sus intereses, ya sean religiosos, políticos, económicos, etc., bajo el criterio de la normalidad que llevan ellos. Se presenta como si fueran comunes al resto de la sociedad, pero no es así. Y aquí es donde surge un concepto importante, las subculturas. Pero, ¿qué son estas? Cuando hablamos de una subcultura nos referimos a una pequeña cultura que parte de su todo dentro de una misma sociedad. Es decir, distintos grupos culturales que tienen su propio lenguaje, su propia simbología y sus propios códigos, y que todos parten de la misma cultura dominante. Estos diversos grupos sociales están condicionados por sus diferencias étnicas, religiosas, profesionales e ideológicas. Y cada una de estas subculturas crea sus propias normas, que no necesariamente deben seguir a las de la cultura dominante. Se caracterizan por su solidaridad y su apoyo mutuo, y que generalmente siempre son representadas estas maneras de aprecio durante rituales o la manera de vestirse o el usar sus símbolos. La pertenencia del individuo a una subcultura desarrolla su personalidad y su posición frente a la sociedad. Además que el entrecruzamiento de subculturas desarrolla una nueva cultura que se integra a la cultura general, es decir, la cultura dominante. Veamos el caso de Buenos Aires o Londres, ciudades que desarrollan diversas culturas determinadas por las migraciones de otras culturas provenientes de otros países. Asimismo, estos mismos grupos definen el carácter de la estructura social de la ciudad. Ejemplos de subculturas pueden ser las distintas comunidades rockeras, raperas, hipsters, emos, góticos, entre otras cosas.
Nick, el creador historietista de Gaturro, creó esta tira cómica representando a las distintas subculturas como los floggers, los emo, los rollingas, los freak skaters, dark y hip hop. Estas subculturas buscaban no imponerse ante la sociedad, sino que buscaban una convivencia entre la cultura dominante y ellos. Cuando hablamos de la situación en la que los miembros de una cultura se oponen a las normas, valores y principios establecidos y reconocidos por la mayoría de sus integrantes, se forma a lo que se conoce como una contracultura o cultura alternativa. La contracultura nace como un rechazo hacia los aspectos dominantes de la sociedad en la que se genera. Además de oponerse al sistema, lo cuestiona y busca lograr una transformación social. La contracultura adopta un carácter provocador y rompe con la cultura general de la comunidad. Es una forma de subcultura, pero con una postura de ruptura. Una rebelión antirracionalista frente a los valores y cultura hegemónica de la sociedad. Estos grupos radicales buscan corromper el status quo, es decir, corromper el estado de la cultura que se impone en aquel momento, además de atentar contra el bien común fijado por las leyes naturales. Ejemplos de contracultura pueden ser el movimiento hippie, que se conoció como el movimiento que surgió de una manifestación contracultural estadounidense en la década de los años 60. El movimiento surgió como una corriente juvenil enemitada con la guerra de Vietnam y el gobierno estadounidense de la época. Su estilo de vida y valores de lucha perduraron en las generaciones posteriores, los llamados neo-hippies. Luego de que fueran absorbidos por el sistema alrededor de 1980, muchos reductos hippies existen todavía. Algunos de los principales íconos hippies fueron artistas y músicos como Jimi Hendrix, John Lennon, Rolling Stone, entre otros. Este movimiento muestra algo que resalta la atención, y es que comenzó siendo una contracultura, pero que terminó su lucha, por lo que pronto empezó a morir, y los que se quedaron hicieron de esta una subcultura más. Otro ejemplo de contracultura serían las tribus urbanas. La expresión tribu urbana designa a los grupos de individuos, normalmente jóvenes, organizados en pandillas o bandas citadinas que comparten un universo de intereses comunes. Esta noción fue establecida a mediados del siglo XX a partir de la teorización de las contraculturas y subculturas. Las tribus urbanas buscan, deliberadamente, distinguirse del orden social dominante y desafiar los códigos culturales como un mecanismo de rebelión. Por último, pondríamos como ejemplo de contracultura los grupos punk. El punk, también llamado punk rock, es un género musical que emergió a mediados de los años de 1970. Este género se caracteriza en la industria musical por su actitud independiente y contracultural. En sus inicios, el punk era una música de estructura de composición minimalista, muy simple y cruda, a veces descuidada. Un tipo de rock sencillo, con melodías agresivas de duraciones cortas, sonidos de guitarras amplificadas, poco controladas y ruidosas, cargadas de mucha distorsión, pocos arreglos e instrumentos, y por lo general de compases y tiempos rápidos. La sociedad a veces no acepta los cambios con suma facilidad, pero
nunca pueden escapar de estos. El mundo se renueva constantemente. Lo que éramos hace 100 años ya no lo somos. Las contraculturas pueden ser tomadas como actos vandálicos, que muchas veces se presentan para ser una molestia más para lo establecido, pero no siempre es así. Las contraculturas hicieron posible, de alguna manera, que subculturas fuesen aceptadas en sociedades totalmente cerradas. Y sí, pueden presentarse de una manera agresiva, pero que de algún modo estas acciones pueden realizar grandes cambios, permiten el abrir los ojos a esta profunda sociedad. El aceptar que uno es diferente nos puede hacer mejores. Nuestro color de piel, la religión, nacionalismo, etnias, religiones, ideologías, nuestras tradiciones incluso, son factores determinantes para dar el punto de vista a lo que llamamos normalidad o extraño. Pero, ¿estos factores deberían ser importantes? Tal vez lo extraño debería demostrarse como un encuentro de enriquecimiento mutuo entre ambas culturas, un lugar donde la discriminación no exista, en donde cada uno pueda vivir a su modo. Pero aún estamos muy lejos.